Quiero leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta porción de la Escritura. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrendarla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vamos a comenzar en el versículo 1. Ahí está en pantalla. Si usted puede leerlo o alcanza a leerlo, se dará cuenta de que está hablando acerca de la ofrenda de paz. Capítulo 3, el título habla acerca de la ofrenda de paz. A esta ofrenda de paz, que era una de las 5 ofrendas que Dios había demandado en el tabernáculo de reunión como una forma de adoración hacia su nombre, contiene una enseñanza espiritual muy profunda. La ofrenda de paz es símbolo y figura de una realidad espiritual. Ya miramos las primeras ofrendas, ya miramos la ofrenda de holocausto que se menciona en el capítulo 1, ya miramos la ofrenda de flor de harina que está en el capítulo 2, y hoy estamos en el capítulo 3 y estaremos contemplando algunos detalles muy importantes de la ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz también se le llama sacrificio de paz, y este sacrificio de paz consistía en una matanza de animales, consistía en sacrificio de animales. Algunos eran del ganado vacuno, otros eran del ganado ovejuno. Estos animales tenían que ser sin defecto. Esta ofrenda de animales sacrificados se llamaba también ofrenda de paz, así se le conoce. Y esta ofrenda de paz expresa espiritualmente un significado muy en particular, muy poderoso. Tiene un significado muy profundo dentro de la revelación de la palabra del Señor. La ofrenda de paz expresa espiritualmente un acto de reconciliación. Nos enseña el acto de reconciliación entre Dios y el pecador, mediante el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. En ese sentido, los animales que se sacrificaban, los animalitos que eran sacrificados como parte de esta ofrenda de paz, simbolizan la persona del Señor Jesucristo. Todos esos animalitos que eran sacrificados tienen su fiel cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la ofrenda de paz, esa reconciliación que vino a ser mediante su muerte, mediante su sacrificio. Vamos a confirmarlo ahí en Romanos capítulo 5 versículo 10. Se habla acerca de la reconciliación y se habla acerca de la paz entre Dios y el pecador mediante la ofrenda del Señor Jesucristo. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora mire a continuación el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, la ofrenda de paz es sombra y figura de lo que el Señor Jesucristo hizo, la ofrenda perfecta en su cuerpo allá en la cruz, para que mediante esa ofrenda de paz reconciliara al pecador con Dios. Vamos a seguir mirando otras citas bíblicas. Efesios capítulo 2 versículo 14 también habla acerca de esa paz, esa reconciliación, porque Él es nuestra paz. Mire qué detalle tan importante: ofrenda de paz para satisfacer a Dios, ofrenda de paz
para reconciliar al pecador con Dios mediante la ofrenda de Cristo. Cristo es nuestra ofrenda de paz. Su sacrificio en la cruz fue el cumplimiento espiritual de la ofrenda de paz. Esa ofrenda que satisface a Dios para que el pecador pueda ser acepto en Cristo. Vuelvo a leer Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos míos, amada iglesia, hermanos de Roca de Salvación, amados redimidos y santos en Cristo Jesús, Él es nuestra paz. Gracias a ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, hoy podemos entrar, podemos estar en paz con Dios por la redención hecha en su muerte. Vamos a estar mirando también Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 también habla acerca de la paz, habla acerca de esa ofrenda, habla acerca de la realidad y el cumplimiento de esta ofrenda. Dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. La ofrenda de paz expresa esta bendita reconciliación. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, estos textos que acabamos de leer son la realidad espiritual de lo que fue revelado como sombra, como una figura en la ofrenda de paz del libro de Levítico capítulo 3. Todo el capítulo 3 de Levítico habla acerca de la ofrenda de paz, símbolo y figura de la reconciliación en la sangre, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, yendo a la cruz como una ofrenda perfecta para reconciliarnos. Esta ofrenda de paz está ilustrada perfectamente en la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado hablar de la parábola del hijo pródigo? Bueno, ahí hay una ofrenda de paz. Tuvo que haber un sacrificio que trajo reconciliación, un sacrificio que trajo paz, un sacrificio que quitó esa enemistad entre el hijo pródigo y su padre. Vamos a ir, por favor, Lucas capítulo 15, versículo 23 y 24, para mirar esta poderosa y maravillosa ilustración, un cuadro gráfico de la ofrenda de paz del Antiguo Testamento. Estamos ahí en Lucas capítulo 11, versículo 23. Y mire, traed el becerro gordo. Está hablando de un sacrificio. Está hablando de un becerrito, el becerro más gordo. Este becerro gordo es sombra y figura del Señor Jesucristo. Estoy tocando aspectos netamente espirituales. El becerro gordo representa a Cristo. Y ese becerro gordo, que simboliza una realidad espiritual, fue matado y fue sacrificado para comer, para hacer fiesta. Y cuando estamos hablando de fiesta, estamos hablando de que ambas partes estaban en paz. Papá y el hijo estaban en paz, habían hecho las paces, estaban en reconciliación. El padre del hijo pródigo ordenó: traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Entonces, en la reconciliación, en el reencuentro del padre y aquel hijo irresponsable, hubo un sacrificio. Un becerro gordo fue sacrificado como ofrenda para hacer una fiesta de reconciliación, una fiesta de paz. Y mire, el becerro gordo representa a Cristo, el que fue sacrificado. El papá, el padre, representa a Dios. Aquel muchacho que se había perdido, aquel muchacho extraviado, representa a la humanidad, representa al pecador. Cuando el pecador regresa a la casa del Padre, el Padre lo recibe con fiesta, lo recibe en paz. No lo recibe a golpes, no lo recibe con violencia, no lo recibe con juicio, lo recibe con fiesta, lo recibe en alegría, lo recibe en paz. Y para dar esa fiesta hubo un becerro que fue sacrificado para que se hiciera ese festín de reconciliación entre el Padre, que representa a Dios, y el Hijo pródigo, que representa al pecador, que representa a la humanidad. La ofrenda sacrificada, el becerro gordo, es figura del Señor Jesucristo. Vamos a regresar a Levíticos para seguir mirando algunos detalles. Levíticos capítulo 3, versículo 1. De ahí tomamos la base de esa ofrenda de paz que representa a Cristo y todos los detalles. Qué poderosa es la palabra. Hermanos, siempre está Cristo ahí, revelado a manera de figura, de sombra, de tipos, de símbolos. Y para poder entender esta enseñanza gloriosa, tenemos, hermanos, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Muy bien, aquella ofrenda de paz podía ser del ganado vacuno, es decir, de reses, de vacas, y podían ser machos o hembras. Y estos animalitos representan la manera de cómo podemos disfrutar a Cristo, porque Cristo era representado en estos animales simbólicamente. Que fuera macho habla de ese aspecto poderoso de Cristo que podemos experimentar de una manera muy intensa, de una manera muy profunda. Que sea hembra está hablando de lo más frágil. Está hablando, hay una gran diferencia entre el animal macho y animal hembra. El animal macho representa la fuerza, el vigor. Animal hembra del ganado vacuno representa lo frágil, lo más delicado. Y hay muchas formas en que nosotros como creyentes podemos experimentar a Cristo, esa paz de Cristo, esa reconciliación de Cristo. Va a haber momentos muy intensos, muy fuertes, donde la experiencia de Cristo en nosotros va a ser muy vigorosa. Pero va a haber otros momentos donde la experiencia de Cristo en nosotros va a ser muy frágil, muy débil. Sea representado en lo macho o en lo hembra, Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Estos animales del ganado tenían que ser sin defecto, representando la perfección humana, moral de nuestro Señor Jesucristo, santo, sin pecado, sin ningún defecto, hombre perfecto, para que el sacrificio, para que la ofrenda fuera válida. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo, nuestra paz, nuestra ofrenda de paz. Pasemos al versículo 2. Y tenemos otro detalle también en el versículo 2. Dice así: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Oh, mi hermano, en este texto también tenemos una poderosa realidad espiritual. Oro a Dios que se abra el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos discernir lo que el Espíritu Santo, el autor de la palabra, nos quiere enseñar. Ok, la explicación es la siguiente. Cuando aquel personaje, cualquier israelita, aquel creyente, aquel hebreo, traía su ofrenda,
tenía que poner su mano sobre aquel animal quien había dedicado para el sacrificio. Tenía que poner su mano sobre la cabeza del animalito a sacrificar. Ahora escuche, muy importante, escuche y aprenda este detalle poderoso, que el israelita pusiera su mano sobre la cabeza de aquel animal que iba a ser sacrificado como ofrenda, es símbolo de también, y expresa también una realidad espiritual. Al poner la mano sobre la cabeza de aquel animal, aquel hombre se estaba identificando con esa ofrenda. Poner la mano sobre la cabeza del animal era una manera de representar esa identificación del pecador, el hombre pecador, con aquel animalito que iba a ser sacrificado en lugar de él. ¿Para qué? Para que fuera perdonado y estuviera en paz con Dios. La persona se identificaba con la ofrenda. Nosotros también nos identificamos con Cristo en su muerte. Cristo en la cruz se identifica con nosotros. Hay dos aspectos. Aquel animal moría para el pecador y aquel animal le salvaba la vida al pecador de la muerte. Entonces se está hablando de identificación. Nosotros nos identificamos con Cristo como pecadores. Él no hizo pecado, pero se hizo pecado y fue a la cruz para morir por nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros nos identificamos con la ofrenda de Cristo en la cruz, pero también Cristo se identifica con nosotros, salvándonos, presentándose como una ofrenda, derramando su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados, fueran redimidos, y de esta manera, hermanos, fuéramos justificados en Cristo y pudiéramos estar en paz por medio de la fe con nuestro Padre. Muy bien. Otro detalle importante que tenemos ahí en Levíticos capítulo 3 versículo 2, regresando al texto que estamos explicando, aplicándole discernimiento espiritual, dice que aquel animal de la ofrenda de paz tenía que ser degollado a la puerta del tabernáculo de reunión, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué aplicación espiritual hay para Cristo y para nosotros? Bueno, vamos a entenderlo. El sacrificio era a la puerta del tabernáculo de reunión. Dicho de otra manera, el sacrificio de la ofrenda de paz era a la entrada del tabernáculo de reunión. Era visible, era necesario para que aquel israelita que traía esa ofrenda por su pecado y entregaba esa ofrenda de paz, entrara a la comunión espiritual. El sacrificio a la entrada del tabernáculo de reunión habla de que el sacrificio de Cristo es la entrada a la comunión con Dios por medio de la iglesia. Qué impresionante y qué maravilloso. El tabernáculo de reunión simboliza a la iglesia, y que el sacrificio, el animal fuera degollado a la puerta del tabernáculo de reunión, me habla que solamente en Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, yo puedo entrar a la comunión con Dios en el tabernáculo de reunión, perdonado, redimido, justificado y en paz. El sacrificio de Cristo es la entrada a la comunión de Dios por medio de la iglesia. La iglesia es el tabernáculo de reunión. Me impresiona la sabiduría de Dios, como enseñándonos verdades espirituales por medio del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Vamos a mirar una cita bíblica, Hebreos 13:12, para poder entender esto, cómo Cristo nos introduce
y padeció en la puerta para que nosotros pudiéramos entrar. 13:12 de Hebreos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El animalito sacrificado a la puerta del tabernáculo de reunión, sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, sacrificándose para santificar un pueblo mediante su sangre, para que pudiéramos entrar en la comunión y en el deleite de la presencia de Dios en el tabernáculo de reunión, que ahora es la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Último detalle, regresemos a Levítico capítulo 3 versículo 2, y ya estoy terminando con este último detalle. Después que el animal era sacrificado a la entrada de la puerta, dice que los sacerdotes agarraban la sangre de ese animal sacrificado, ocupaban su sangre y esa sangre la rociaban sobre el altar, alrededor del altar. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué significado espiritual tiene esto? Bueno, la sangre rociada de aquel animal sacrificado simboliza la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre era rociada sobre el altar, símbolo de nuestro corazón, símbolo de nuestra alma, símbolo de nuestra conciencia, símbolo de lo más profundo de la personalidad humana. La sangre de Cristo, cuando el pecador se arrepiente, ese pecador arrepentido es rociado con la sangre de Cristo para obediencia. Así que la sangre representa la sangre del Señor Jesucristo. El altar representa nuestro corazón, que tenía que ser limpiado y que tiene que ser limpiado con la sangre poderosa del Señor Jesucristo, porque todo lo pecaminoso del hombre está en su corazón. De lo profundo de su corazón salen los malos deseos, todos los deseos pecaminosos, y solamente la sangre de Cristo puede limpiar lo inmundo, lo puede santificar. Todo es santificado mediante la sangre. Esto está representado aquí simbólicamente, pero la realidad espiritual la tenemos en Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 habla acerca de cómo se cumple la realidad espiritual. Mire por favor y aprenda. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, ojo, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así que, mis hermanos, todo esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar y revelar por medio de aquella ofrenda de paz que habla del sacrificio de Cristo. Los animalitos representando a Cristo, y todos los detalles muriendo a la puerta, siendo el altar rociado con sangre, hablando de una poderosa realidad que ahora se cumple en la iglesia. Cristo es nuestra ofrenda de paz. Dice, justificados, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él es nuestra ofrenda de paz. Esta es la enseñanza de este día miércoles. Hermanos, espero que haya sido de bendición y de crecimiento espiritual a su vida. Soy el pastor Abel Coto del Templo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, salud y bendiciones.